Finalmente Maduro se robó la elección. Pero este robo no es el final del conflicto por el futuro de Venezuela, sino que es el inicio de una nueva etapa, donde todos se juegan mucho más: el gobierno, la oposición, el pueblo venezolano y el continente entero. Un disclaimer: este es un tema cambiante y de rápida evolución. Este análisis fue realizado en la noche del 1 de agosto. Dicho eso, vamos. En la noche del domingo de las elecciones transcurría normalmente la transmisión de los resultados electorales, que daban una holgada ventaja para la oposición, muy en línea de lo que habían señalado las encuestas previas y las de boca de urna de ese día. Pero cuando un 40% de los resultados habían llegado, esa transmisión se suspendió. Horas después, el Consejo Nacional Electoral anunció que tenían suficientes reportes como para señalar que Maduro tenía un 51,2% y que según ellos era una ventaja irremontable. Ahí pasaron dos cosas. Primero, este fue el momento donde el mundo supo que Maduro había decidido robarse la elección y apostar el baño de sangre que había amenazado, y apostar hasta su propio cuello, al todo o nada de mantener el poder. Esto a pesar de todos los incentivos y salidas negociadas posibles que tenía. Prefirió incendiarlo todo. Y también fue el momento donde comenzó a quedar claro que el robo fue de lo más incompetente, evidente y burdo que el mundo había visto en un buen tiempo. Primero, porque los votos anunciados de Maduro marcaban 51,20000, etc. %, una exactitud que no ocurre normalmente. La explicación más fácil es que primero decidieron que iban a ganar por 51,2% y después inventaron cantidades de votos que coincideran con eso, pero muy burdamente. Solo esto ya prueba con casi total certeza matemática una fabricación. Y segundo, porque no parecieron estar preparados para el alto nivel de organización que demostró la oposición, la que estaba distribuida en cada mesa electoral del país y que logró obtener, a pesar de los mejores esfuerzos del régimen para negárselas, las pruebas de los resultados de la gran mayoría de cada uno de los recintos, mesas y máquinas electorales, expresadas en actas con claves y hashes únicos, los que publicaron en una plataforma web donde cada ciudadano puede comprobar el resultado de su mesa, que en muchos casos fue leído públicamente el día de la elección. Es decir, hay documentación, hay videos y hay experiencias de millones de votantes venezolanos que coinciden con lo que la oposición les dice. Mientras tanto, la historia contada por el régimen ha sido, para ser generosos, disparatada. Primero, aseguraron tener el 80% de las actas que les eran suficientes como para declarar a Maduro ganador. Nadie sabe de dónde sacaron el 40% adicional después que la transmisión se cortó. Pero no las publicaron a pesar de estar obligados por ley a hacerlo. Luego dijeron que no las tenían por ataques terroristas y hackeos, de los que primero acusaron a Macedonia del Norte y luego a Elon Musk. Esta es la realidad. Estamos enfrentando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista y del narcotráfico colombiano para apoderarse del país a través de la criminalidad, el caos, la violencia, la manipulación, la mentira. Ahora, supuestamente, se las entregaron a la Corte Suprema, fieles del régimen, para que ellos judicialicen y demoren el tema. Todo esto, que podría haber parecido una discusión en torno a las actas intrincada, confusa e inútil, mientras el régimen robaba la elección, terminó siendo una preocupación estratégica de parte de la oposición, porque dejó como evidencia tan incontrovertible a los ojos del mundo entero el hecho del robo, que hizo política y diplomáticamente inviable un reconocimiento del resultado por naciones que no estén dispuestas a deliberadamente engañarse a sí mismas y o a quedar de mentirosos ante el mundo. El mayor impacto de esto fue la declaración conjunta de Brasil, Colombia y México, donde exigen la rápida publicación de las actas de cada recinto y mesa y su verificación por parte de actores imparciales. Nada de lo cual puede entregar Maduro si quiere permanecer en el poder. La única organización imparcial que él permitió para verificar la elección y dar públicamente su reporte, el Centro Carter, ya señaló que la elección no podía considerarse democrática. Así que el régimen quedó oficialmente aislado de las principales potencias de la región que habían sido su soporte político y diplomático, al menos tácitamente. Maduro dice que se queda en el poder, a pesar de haber quedado claro para todos que perdió la elección. El conflicto está abierto. Se desenvolverá en al menos 3 escenarios. Primero, en la calle. La oposición querrá mantener la presión hacia el régimen a través de movilizaciones, pero también intentando evitar a toda costa la violencia y la provocación, llamando a movilizarse en familia y de día. Hasta ahora, el liderazgo de María Corina Machado, no solo con los actores políticos de la oposición, sino que con buena parte del pueblo venezolano, ha sido bien impresionante. Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Cada una de las actas de votación emitidas por el Consejo Nacional Electoral en las mesas del 28 de julio, que son la prueba irrefutable, irreversible de que ganamos el 28 de julio.
Incluso se han unido a las protestas contra Maduro los habitantes de los barrios más populares que habían sido la histórica base política y electoral del chavismo. Desde el régimen han buscado llevar la presión al máximo, habilitando una plataforma para que vecinos denuncien a vecinos, sacando a la calle a sus fuerzas paramilitares y a su policía militar, deteniendo al líder de la oposición y amenazando con detener a Machado y a Edmundo González, quienes pasaron a la clandestinidad. Han intentado instaurar un verdadero reino del terror, ya con decenas de muertos, y Maduro parece completamente desesperado. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia! ¡No se tarde en llegar, cobarde! El segundo escenario será dentro del régimen mismo, donde saben que perdieron todo atisbo de apoyo del pueblo venezolano, que perdieron incluso el apoyo de las bases históricas del chavismo entre los barrios populares y que están perdiendo lo poco que les quedaba de apoyo internacional significativo, salvo China y Rusia, que no es poco, pero tampoco es para estar tranquilos. En ese contexto, la lealtad de todos los actores del régimen está siendo puesta a prueba cada día, ya que cada uno estará sopesando lo que puede arriesgar en términos económicos y judiciales si el régimen cae, riesgo que aumenta mientras mayor sea la violencia y represión ejercida en las calles, y riesgo que dependerá de qué posición tuvo cada uno durante esa caída, que ven más posible e inmediata mientras más débil y frágil vean al régimen ante la calle y ante la opinión internacional. Mientras más cerca de caer vean al régimen, más dispuestos estarán de negociar con la oposición, sobre todo los mandos medios, que tienen bastante poder en sus manos. Todo esto es doblemente cierto para los miembros de las Fuerzas Armadas, los que, salvo la policía militar más politizada de la Guardia Nacional, solo han sido utilizados muy limitadamente para reprimir protestas. Si estas aumentan, el uso masivo de militares puede ser muy necesario y también muy riesgoso para Maduro, quien puede pasar rápidamente de apuntar a los fusiles a la población civil a ser él apuntado por esos mismos fusiles. El tercer escenario son las definiciones internacionales, donde hoy el régimen venezolano está en su posición más frágil y aislada desde el inicio del chavismo. Solo con el apoyo de las sucursales locales del eje de la resistencia antidemocrática, leales a Rusia, China e Irán, como Cuba, Nicaragua y Bolivia, y las únicas naciones relevantes de la región que no han criticado directamente a Maduro, sí le exigen la publicación de actas y la verificación del resultado por parte de actores internacionales imparciales, algo que Maduro no puede conceder. Este frente internacional, particularmente Brasil, Colombia y México, no será capaz de aumentarle mucho más el costo de quedarse en el poder a un Maduro ya casi aislado del mundo, pero sí puede bajarle bastante el costo de su salida, al interceder y negociar inmunidades judiciales, participación de su régimen en la institucionalidad futura, o más tiempo para poner su asunto en orden y tratar de montar una nueva elección. Ninguno de estos tres escenarios donde se desenvuelve el conflicto será suficiente por sí solo para que caiga el régimen, pero los tres juntos, sobre todo si existe una operación coordinada y sinérgica, bien pueden hacerlo realidad. Ahora, si el régimen cae, puede ocurrir pronto o puede ser en un buen tiempo más. Para todo esto hay múltiples antecedentes históricos. Por ejemplo, en la elección de 1988 en México, el flamante sistema de conteo electrónico se vino abajo cuando Cuauhtémoc Cárdenas, desafiante de la dictadura perfecta del PRI, iba ganando. Cuando el sistema volvió a conectarse, Carlos Salinas de Gortari, del PRI, estaba arriba. Las protestas de Cárdenas no valieron mucho y Salinas asumió y gobernó. En 1978, en República Dominicana, los resultados parciales mostraban la derrota del incumbente Joaquín Balaguer, cuando el ejército interrumpió el conteo. Pero tuvieron que retroceder ante las enormes protestas y presión externa. La salida negociada fue aceptar la derrota para Balaguer, pero disminuyendo la ventaja de la oposición en el Senado, cosa de mantener parte del poder de Balaguer en la institucionalidad. El año 2000, en Serbia, la Comisión Electoral Federal indicó que, en primera vuelta, el opositor a Milosevic, Kostunica, había obtenido poco menos del 50%, por lo que deberían competir en una segunda vuelta. La oposición acusó fraude, mostrando que habían logrado poco más de la mayoría de los votos. Eso generó enormes protestas en contra de Milosevic, acusándolo de querer robarse las elecciones. La revolución del bulldozer se le llamó, cuando un operador de esa maquinaria embistió el edificio de la Radio-Televisión de Serbia, simbólico del aparato de propaganda estatal de Milosevic. Fue la primera de las llamadas revoluciones de color contra regímenes autoritarios. Milosevic terminó fuera del poder en menos de 2 semanas y poco después enfrentando cargos por crímenes de guerra en La Haya. Incluso en la misma Venezuela, en diciembre de 1957, el dictador Marcos Pérez Jiménez realizó un plebiscito para preguntar por su continuidad en el poder, el que luego aseguró haber ganado por 86%. Ningún sector de la oposición reconoció los resultados, que aseguraron eran fraudulentos. Nunca logró estabilizar la situación y al inicio de enero del 58 hubo alzamientos militares y masivas protestas empujadas por una oposición unida y coordinada en su contra. El 23 de enero, el dictador huyó del país, todos sus colaboradores fueron sacados del poder y una junta cívico-militar liderada por la oposición llamó a nuevas elecciones. Mantención, negociación o caída. Los 3 escenarios son abiertos y posibles para Venezuela. Si Maduro se mantiene en el poder, Venezuela será muy distinta.
porque se convertiría en un régimen mucho más cerrado y aislado y represivo, donde las crisis económicas podrían convertirse en crisis humanitarias, con cárceles llenas de opositores y con un 30% de la población que aún queda en el país habiendo declarado estar dispuestos a abandonarlo en esa situación. Por eso mismo, el impacto en América completa sería enorme. Implicaría casi duplicar la mayor ola migratoria de la historia del continente, con todos sus efectos desestabilizadores en la región. Por todo esto, lo que se juega dentro de Venezuela, pero también afuera, es muy grande. Es por lejos la mayor crisis que la democracia del continente ha debido enfrentar en los últimos años, pero también una actuación coordinada de parte de todos los actores, si llega a buen término, puede ser una enorme oportunidad para una mayor integración regional basada en principios democráticos y en la defensa de la real voluntad de los pueblos de cada país, para que nunca más una nación de nuestro continente esté secuestrada en contra de su voluntad en un régimen que no desea.